Bueno, ahí está grabando, así que largamos. Bienvenidos a todos. Hay mucha gente que ni siquiera conozco personalmente, pero están más que invitados. Es la primera clase que vamos a hacer de la secuencia de abdomen agudo, después de haber visto generalidades que dio la Monse del Franco. Y bueno, como les conté a cada uno de los que le compartí el link, la idea es discutir las cosas, es que participen, que pregunten, que interrumpan cuando necesiten. Los micros van a estar silenciados, pero cuando tengan que ir hablando los van abriendo, no hay problema. Por lo general hablo rápido, así que también si voy muy rápido me frenan. Por ahí estos temas, como ya vimos la vez pasada, abdomen agudo es muy largo, y decidimos encararlo esta semana, todo abdomen agudo por los distintos tipos, pero la parte teórica, entonces por ahí se puede llegar a ser un poquito pesado, así que denme una mano y hagámoslo interactivo. Y bueno, vamos a largar con la primera clase, que es abdomen agudo obstructivo. Sí, me ayuda la computadora. Bueno, para repasar un poquito, algo que tenemos que tener en cuenta todos como médicos, ya desde general hasta el especialista en cirugía general, es la definición del concepto de abdomen agudo, y esto no nos tenemos que cansar de repetirlo, porque hasta el día de hoy nos siguen llegando pedidos de derivaciones, y a veces nosotros, por hablar rápido, hablamos conceptualmente mal, ¿sí? Un abdomen agudo implica una entidad clínica, ¿sí? Clínica quirúrgica, que tiene un concepto en sí, y es muy diferente de decir un dolor abdominal de comienzo agudo. Una cosa es el cuadro de abdomen agudo y otra cosa es un dolor abdominal agudo. El abdomen agudo, como dijimos anteriormente, se caracteriza por presentar dolor, ¿sí? Son un conjunto de signos y síntomas de algo que sucede a nivel intraabdominal y que demanda necesariamente una intervención médica o quirúrgica, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene este tipo de dolor abdominal agudo? Este abdomen agudo en sí, el cuadro, es de instauración brusca, que una vez que empieza no retrotrae, y que definitivamente, si no atendemos a esa demanda, pone en juego la vida del paciente. ¿Sí? ¿Por qué hago la diferencia entre dolor abdominal agudo y abdomen agudo? Un dolor abdominal agudo nos referimos a algo cronológico, ¿sí? Es decir, un dolor abdominal que empezó de golpe, que es lo que hay que atender ahora, pero no necesariamente se encuadra dentro de esta definición. Entonces, toda afección abdominal agudo tiene como característica que nos enfrenta a un reto diagnóstico, que es complejo, porque vamos a ver que vamos a nombrar muchas enfermedades de distintos tipos que se encuadran en abdomen agudo, y que uno tiene tiempo, acotado tiempo para actuar, la mayoría de las veces, pero no por eso nos tenemos que apresurar en la toma de decisiones. Por eso puse que las decisiones apresuradas suelen ser incorrectas, y que esto condiciona a las reexploraciones frecuentes, desde el punto de vista quirúrgico, al paciente que estemos tratando. Como clasificación, otra cosa a tener en cuenta, que esto se pregunta siempre: abdomen agudo hay 5 tipos acá y en cualquier lado, y no depende de qué libro lo lean. Son el inflamatorio, el obstructivo, el perforativo, el hemorrágico y el vascular. Cada uno tiene su frecuencia, su aparición y sus características. En este caso está marcado obstructivo porque es el que vamos a hablar hoy. Y dos de las principales entidades en frecuencia son, y en este orden, bridas y tumores. Entonces, para hablar ya netamente de lo que es el abdomen agudo obstructivo, por definición tenemos que tener en cuenta que implica una detención del tránsito intestinal normal, pero que sea de forma mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de la detención del tránsito intestinal, nos referimos a nada más ni otra cosa que es el hilio. El hilio en sí puede ser mecánico o funcional o de manera refleja. Para dar un ejemplo, de funcional o refleja puede ser por una deshidratación, por una alteración del medio interno, puede ser en el postquirúrgico por haber manipulado las asas. Entonces va a haber una detención del tránsito por una causa no mecánica. Y la mecánica, por eso puse el cuadrito acá abajo, implica el tema del hilio con causa mecánica, define en sí al abdomen agudo de característica obstructiva, ¿sí? Hablando del abdomen agudo obstructivo como causas, ¿sí? Por ahí si voy muy rápido me freno, no hay problema. Como causas hay 3 entidades o 3 tipos de causas que afectan al tubo digestivo. Una es luminal, es decir, que ocurre adentro del tubo digestivo. Acá hay unos ejemplos, la primera imagen de acá arriba a la derecha son los tricobesoares. Causas extrínsecas, ¿sí? Es decir, que no
digamos, dependen del tubo digestivo en sí, pero que lo afectan de manera directa, y la entidad más frecuente son las bridas. También podemos tener hernias, ventraciones, vólvulos, intusección, y causas parietales, es decir, que afectan al tubo digestivo de manera directa, pero no están en su luz, sino que se refiere a la constitución del tubo en sí. Por eso, como ejemplos, tenemos las neoplasias, los pólipos, o las enfermedades inflamatorias, sobre todo de características crónicas y que suelen tener recurrencias o complicaciones. Esto acá no vamos a entrar a ver cada causa de abdomen agudo obstructivo, porque hay muchas patologías que merecen una clase en sí misma, porque hay muchos detalles para ver, pero sí merece importancia remarcar, ya que es la principal causa de abdomen agudo obstructivo las bridas, ¿sí? Comentar un poquito. Son ni más ni menos que adherencias fibrocicatrizales, es decir, es un proceso reactivo del propio organismo, que se puede dar entre dos vísceras, entre la víscera y la pared abdominal, o entre la víscera y alguna cicatriz que haya quedado de algún postquirúrgico. ¿Por qué se forman las bridas? Bueno, esta pregunta se responde básicamente, primero, a un factor constitucional, es decir, es lo mismo que el proceso de cicatrización en la piel. Hay distintos tipos de cicatrización, varían de persona a persona, uno es algo que no puede calcular, entonces por ahí personas que están más predispuestas a este tipo de reacciones. Las inflamaciones a repetición, algo que hay que tener muy en cuenta es que no necesariamente hay que haber padecido una cirugía para tener adherencias, sino por el ejemplo de la colecistitis. Un paciente que tenga 3, 4, 5 colecistitis va a tener un gran proceso inflamatorio, y la respuesta a ese proceso inflamatorio en cuanto a la constitución va a ser la formación de bridas. ¿Y por qué tenemos que saber esto nosotros? Porque en el consultorio, cuando planifiquemos una cirugía de vesícula por video, que le digamos, sí, o láser, como le dicen los pacientes, si el paciente nos dijo que tuvo 3 cólicos biliares y 4 colecistitis, hay que avisarle a ese paciente que muy probablemente podamos tener que convertir la cirugía a cielo abierto, es decir, a una cirugía convencional. Otro factor predisponente son las cirugías previas. ¿Por qué? Porque se rompen todos los planos anatómicos, la necesidad de reconstrucción que va a tener ese plano anatómico va a predisponer a la inflamación y por ende a las bridas, y el material de sutura, ya sea por elección o por disposición de lo que tengamos. Muchas veces hay materiales de sutura que generan la respuesta inflamatoria en el cuerpo, que terminan desencadenando estas adherencias. ¿Alguna pregunta hasta acá de algo? Bueno, presentación clínica del paciente que viene ocluido, ¿sí? Esto es esencial, es muy patognomónico de este tipo de patologías. Como dijimos, el dolor abdominal agudo se caracteriza, o digamos, el principal pilar que tiene es el dolor abdominal, pero bueno, en los distintos cuadros van a ir variando las otras formas de presentación. En este caso vamos a tener vómitos, es un paciente que viene vomitando, que tiene una distensión abdominal y que en la anamnesis nosotros podemos encontrarnos que está con una catarsis negativa. Puede ser catarsis negativa o directamente la falta de eliminación de gases, no necesariamente tenga que no ir de cuerpo para estar o para decir que está obstruido u ocluido, ¿sí? En cuanto a la distensión abdominal, es simple, la distensión propiamente dicha se da por una acumulación del contenido. Imaginamos como una cañería, hay una obstrucción física dentro del tubo digestivo, sea por la causa que sea, entonces todo el líquido que debería pasar y circular para ser desechado se empieza a acumular ahí adentro, y esto genera, por supuesto, que se hinche. Como las vísceras son complacientes, predisponen este tipo de distensión. Dentro de las distensiones tenemos dos tipos, localizada o generalizada. Las localizadas o síndrome de von Wall es raro de verlo, pero se puede notar en casos muy particulares, en pacientes que son flaquitos o de comienzo muy reciente. ¿Qué es la distensión localizada o ese síndrome? Es la palpación al examen físico de una asa distendida por arriba de la obstrucción. Por eso, digamos, si el pacientito tiene una panza gigante, es muy difícil, ya que por su panículo adiposo podamos palpar el asa. Pero por lo general tenemos un comienzo con distensión localizada y que después se generaliza.
según el punto de obstrucción, nos puede dar a la inspección dos tipos de abdomen diferentes. El de la izquierda, este acá, es el abdomen en obús, que implica un aumento del diámetro anteroposterior, es decir, parece más panza de embarazada, una panza que protruye, que el diámetro o la punta de esa panza es hacia el centro del ombligo, y nos indica que la distensión puede estar en intestino delgado. Y el abdomen batraciforme, que es el más parecido al síndrome ascítico edematoso, es cuando hay una obstrucción más abajo o, digamos, a lo largo del intestino grueso. En cuanto al dolor abdominal, ¿cuál es la característica que tienen estos dolores? Es que es un dolor de tipo cólico, es decir, un dolor que tiene episodios donde duele mucho, donde cae en una meseta, el dolor cede sin hacer absolutamente nada, sin tratamiento, pero intempestivamente vuelve a producirse ese pico de dolor. ¿Y esto por qué se explica? Porque al haber una obstrucción, el cuerpo, digamos, lo que hace es trata de seguir funcionando de la misma manera. Entonces, al continuar la peristalsis, genera la lucha, esta lucha desencadena un espasmo, y este espasmo es el que termina repercutiendo o activando la vía del dolor. ¿Sí? Entonces, por eso, esa lucha o ese espasmo genera dolor, frena la peristalsis, vuelve a arrancar y empieza a hacer como este ciclo de cólico. ¿Sí? Según la localización, vemos abdómenes que tienen mayor intensidad de dolor. Esto, si bien ya entramos mucho en la subjetividad, es muy difícil ver que un abdomen que tenga compromiso vascular, ya sea por una hernia atascada, por una ventración o por lo que sea, pero que haya sufrimiento vascular, por lo general son los que más estimulación tienen del dolor. Y las obstrucciones más bajas, por ahí por tumor, por fecaloma, lo que sea, los dolores suelen ser más tolerables. A ver, sí. Bueno, las otras dos principales características del paciente que está ocluido son la detención del tránsito y los vómitos. Como dijimos, detención del tránsito, catarsis negativa o falta de eliminación de los gases. ¿Sí? Muchas veces decimos, no, pero fue de cuerpo, o en el geriátrico te dicen que manchó el pañal. Y bueno, por ahí, sobre todo en los pacientes que nosotros vemos, que son pacientes ancianos, que tienen el esfínter hipotónico, la catarsis que tienen ellos o esa manchada de pañal es porque hay una continuidad del tránsito de la materia fecal hacia abajo y como no retienen, terminan ensuciando el pañal y a veces se toma como negativa. Por eso es importante tratar de hacer la anamnesis completa y se da en respuesta, refleja la obstrucción, es decir, hay una estimulación o una claudicación del músculo liso y eso es lo que genera el hilo y la falta de movilidad. Por eso se detiene el tránsito. Entonces tenemos una causa física y una respuesta a esa causa física de la obstrucción. Y en cuanto a los vómitos, es simplemente y literalmente la expulsión de contenido del tubo digestivo. Podemos encontrar distintos tipos de vómitos, muchos nos van a hablar del punto de obstrucción, como así también de la evolución que tenga ese cuadro. Los vómitos pueden ser alimentarios, esto lo saqué de un videito que aclaraba y las aclaraciones están buenas, son vómitos alimentarios, no alimenticios. Alimentario quiere decir que tiene contenido de alimentos y alimenticio sería que nos alimentan. Entonces de ninguna manera van a ser vómitos alimenticios. Vómitos biliosos o gastroentéricos, el contenido ya es mayor con productos gastrodenales. Y el vómito fecaloideo, que muchas veces digamos, tenemos que hacer la diferencia que no es vómito fecal, el paciente no vomita caca. El vómito fecaloideo es porque se parece a la materia fecal, porque tiene gran contenido o de alimentos digeridos y proliferación bacteriana. Pero digamos, para que el vómito sea fecal, debería haber materia fecal ahí, y por lo general las causas donde se puede ver el vómito fecal es en alguna úlcera gastroentérica o por producción de algún tumor, pero no por una obstrucción. Si lo pensamos desde el punto de vista fisiológico, nos imaginamos que tenemos una obstrucción, la materia fecal va a estar formada en colon. ¿Sí? Tenemos ahí una barrera, primera barrera, que es la válvula ileocecal. Supongamos que es incompetente, entonces puede haber reflujo, esto buscándole la vuelta, de materia fecal ya hacia el intestino delgado. Pero además tiene que sortear y empujar 7 o 10 litros de producción del líquido gastroentérico que se hace por día, recorrer los 5, 6, 7 metros que tenga el intestino delgado, llegar al duodeno, al estómago, y ahí producir la expulsión. O sea, para vomitar caca realmente por este mecanismo es prácticamente imposible. Abro de nuevo. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, seguimos entonces. Este capítulo por ahí Sí, es lo... Fede, Sí, disculpa. Voy a decir que no son fecaloideos, pero a nivel macroscópico, cuando vos lo ves, ¿cómo lo podés diferenciar? ¿Porque está más diluido? ¿Porque tiene otra consistencia? te vas a dar cuenta por el olor. Primero que el vómito es marrón, porque ya tiene contenido entérico, más abajo del duodeno, va a haber una mayor degradación de ese alimento, o sea, cada vez se parece menos alimento a medida que va avanzando por el tubo digestivo. Pero la principal característica va a ser el olor. Eh, digamos, es simplemente la diferenciación de un tecnicismo. Muchas veces, a ver, para el familiar te dice, vomitó caca. Nosotros como médicos no le podemos decir sí vomitó caca. Lo que tenemos que saber es que eso no es caca, eh, por los mecanismos que expliqué recién, pero que se parece a la caca porque tiene gradación del alimento y esto genera mayor proliferación bacteriana. Este crecimiento bacteriano es el que genera ese olor y esos gases que termina expulsando el paciente, ¿sí? Pero técnicamente no es lo mismo, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Listo. Para hablar de fisiopatología, es un capítulo que muchas veces desde el punto de vista quirúrgico uno le resta importancia, y hoy cuando lo repasaba, donde me di cuenta que notamos que nos falta entender de la fisiopatología de las entidades, es cuando nosotros tomamos la guardia y metieron un paciente. ¿Por qué? Porque cuando tomamos la guardia el otro día nos damos cuenta, el paciente orinó poco, el paciente no saturó bien, el paciente, más allá del dolor y todo, hay cuestiones clínicas que nos llaman la atención y empezamos a ver y le hacemos el extraplani, pero no vamos al porqué de la cosa, o pedimos la valoración por clínica, la otra. Pero muchas veces la respuesta a esto está acá. ¿Por qué? Bueno, este dibujito está medio agarrado de los pelos, no voy a entrar tan en detalle, ¿sí? Porque tampoco me acuerdo tanto, pero digamos, lo que yo quiero que se lleven de la fisiopatología es, todos sabemos que a través del tubo digestivo, la principal característica y función que tiene es la de la absorción del agua. Entonces, desde la luz del intestino hacia la sangre va a ser la absorción de agua y la filtración. Pero además, absorbe también nuestro intestino bicarbonato y produce un intercambio con hidrógeno, además de potasio, sodio, todos los equivalentes esos que después van a terminar afectando el medio interno. Lo principal, ¿sí?, es el agua y el bicarbonato que se absorbe y el hidrógeno que se expulsa como para mantener un equilibrio en el pH del medio interno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una obstrucción en esta cañería, obviamente este stop va a hacer que esta barrera de intercambio se frene. Entonces se va a dejar de absorber agua, se va a dejar de absorber bicarbonato, perdón, y va a quedar un aumento o acumulación de hidrógeno adentro de la sangre, ¿sí? Además, como consecuencia física de esto, se van a romper algunas membranas celulares y va a hacer que además de acumular agua y bicarbonato de este lado, se empiece a sumar el traspaso de proteínas hacia la luz intestinal, generando un gradiente de presión oncótica. Yo sé que alguna vez escucharon presión oncótica en la facultad. Entonces acá también se aplica. ¿Y por qué lo resalto esto? Porque vamos a tener como consecuencia de esto, agua, bicarbonato y proteínas de este lado van a generar, si además de la distensión y la acumulación de líquido que ya hablamos, la predisposición por ese gradiente oncótico a formar un tercer espacio, a retener líquido. Entonces, ese líquido que no está siendo absorbido hacia el plasma, digamos hacia la sangre, va a generar la deshidratación y acá tenemos una causa de oliguria. Y esto es muy importante si encima el paciente que viene tiene insuficiencia renal crónica o tiene algún problema renal o es monorreno o es un viejito que capaz que en el geriátrico ya estaba deshidratado. Entonces, nosotros descuidando de este lado, podemos llevarlo o que termine cayendo en la oliguria. Y a su vez, por el otro lado, la acumulación del hidrógeno va a generar una acidosis, ¿sí? Y esto, en grandes niveles, si altera el pH de manera suficiente, puede llevar a la depresión del sensorio. Entonces, ahora ya sin el esquemita, tenemos el agua, bicarbonato, proteínas, la formación del tercer espacio con acumulación de líquido, un paciente deshidratado y que llega a una oliguria. Por otro lado, nos está dando acidosis, una depresión del sensorio, y esto en su conjunto, ¿qué nos puede dar? Un paciente que entra en shock, ¿sí? Entonces, podemos llegar descuidando o por ahí concentrándonos en saber cuál es la causa de su obstrucción, un paciente que se choca, ¿sí? Entonces, sobre que ya tenemos un paciente que desde la parte abdominal está descompensado,
es importantísimo que nosotros aprendamos a cuidar el medio interno. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Espero que no, porque esta es la parte más floja que tengo. Ahí te agrego yo algo que lo estuve comentando. Ahí podés hablar de una falla intestinal grado 1, que es una falla porque hay un problema en lo que es la barrera. Entonces hay un daño, hay una translocación de bacterias. El paciente, como dijiste, puede llegar a shock ahí. Es autolimitada mientras que esté el mecanismo de acción por, qué sé yo, por una oclusión, por un tumor, por un cuerpo extraño. Esto entraría dentro de la clasificación de falla intestinal grado 1, que es la mayoría de los pacientes por una patología aguda. Bien. Nada más que eso te quería agregar. Perfecto, gracias, sí. ¿Alguien más con algún bocadillo, con alguna pregunta? Bueno, seguimos. Le recuerdo, porque ya me tiró el cartelito este. Acuérdense que este Zoom no es el pago, es gratis. Así que en 10 minutos se cierra la sesión. Si no terminamos, reingresamos todos con el mismo link, ¿sí? Bueno, el examen físico. Por supuesto, lo primero que abrimos en todo el librito de Semio, la conjunción de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar acá? A la inspección, importantísimo ver la panza, la distensión, localizada o generalizada. ¿Qué es lo otro que tenemos que ver? La presencia de cicatrices, es decir, para saber si tiene cirugía, si tuvo algún accidente, si le pasó algo, si es la primera vez que le pasa en relación a esto. Esas cicatrices no solamente saberlas para después anotar en la historia clínica que tiene una Kocher, sino para palparla, para buscarla, para ver si duele más ahí, ¿sí? Porque esas cicatrices, como dijimos, son foco, ¿sí? Algo que no dije, las bridas, como así predisponen a ese proceso plástico, termina siendo punto de tracción. Por eso la brida es complicada, porque si bien no afecta por dentro del intestino, si lo tracciona puede hacer que se pliegue o que se angule y se va a terminar obstruyendo. Otra cuestión, y esto muchas veces es un error de residentes de la guardia, que revisan el paciente, está con una suboclusión o con una oclusión, no le encontramos causa, y el médico de planta te dice, ¿le palpaste las hernias? Y va a decir, ay no, o le decís, sí, no tenía nada. Y después a la tarde ya le duelen las dos hernias. Entonces, ver de rutina el ombligo, cómo está, si no tiene una hernia ahí adentro, hernias inguinales, espacios plurales, sobre todo si es un paciente que no estamos encontrando la causa. ¿Sí? Por ahí si tiene una distensión y el examen físico podemos sospechar un vólvulo, bueno, lo puede revisar después. Pero en un paciente, en la inspección, es muy importante que revisemos todos estos accidentes anatómicos, las cicatrices y el ombligo, para hacerlo completo, ¿no? A la palpación, ¿qué vamos a ver? Bueno, el paciente que tiene distensión tiene la tensión superficial aumentada. Entonces acá cuando nosotros hacemos la mención de él, tiene el abdomen globuloso, sí, por supuesto, pero es un abdomen que está blando o está tenso. El paciente que tiene esa distensión, como estaba en la fotito anterior, es una panza que uno no puede hundir bien los dedos, se nota que te hace resistencia, ¿sí? Entonces esa es una principal característica de la palpación. Se puede palpar una masa tumoral, por supuesto, muchas veces hay que ver de dónde vienen, puede ser el asa distendida, puede ser materia fecal acumulada, y por lo general son cuadros que no cursan con defensa, porque recordémonos que la defensa a nivel abdominal se da por una irritación del peritoneo. Entonces cuando hay un compromiso de asa que no es muy evolutivo, muy avanzado, y no está complicado, es un abdomen que va a estar tenso, va a estar doloroso, va a estar un poco depresible, pero no va a tener defensa ni peritonismo. Acá de nuevo, obligatorio en un paciente que ingresa, palpar los orificios herniarios, y hacer el tacto rectal. ¿Sí? Ya vamos a explicar bien lo del tacto rectal, pero hoy por hoy es imperdonable que entre un paciente al servicio de cirugía y al ingreso por causa abdominal no tenga un tacto rectal hecho, ¿sí? Y a la percusión es algo que se encuentra siempre, es hipertimpanismo, ¿sí? Se escucha como si fuera un bombo. ¿Cuándo no lo vamos a escuchar? En la zona si tiene pegado un asa a la pared abdominal por una brida, por una cicatriz, o si tiene el asa muy pegada a la pared abdominal. Pero la característica de la percusión es el hipertimpanismo. ¿Qué más me queda? Auscultación. Bueno, esto por ahí es lo más complicado a veces de explicar. Es fácil decir qué tipo de ruidos tiene un ocluido, pero
yo creo que es difícil de diferenciar y es muy complicado de explicar hasta que el residente lo escucha y esos ruidos no se lo olvida más. Basta con escucharlo una sola vez para que ya después los pueda diferenciar. Por lo general, si la oclusión es de reciente comienzo o es leve, los ruidos son normales, que como todavía no aumenta la retención de líquidos y de gases, no cambia, la peristalsis se mantiene. Cuando empieza a tratar de luchar con esa, digamos, con esa obstrucción o se encuentra con esa obstrucción, los ruidos empiezan a aumentar en frecuencia o en intensidad, como para decir, che, ¿qué pasa que acá no avanza? Después finalmente están los ruidos de lucha, donde ya se encuentra a un nivel aún más aumentado, vamos a escuchar como que el intestino hace fuerza para sortear esa oclusión, y todavía no puede, se empieza a escuchar los ruidos de asa llena, ¿sí? Semiológicamente de asa llena, ¿por qué? Pues está llena, es una asa totalmente distendida, que está llena de gas, llena de líquido, y uno empieza a escuchar como en una cañería que caen gotitas, y hace como un tintineo metálico. Esos son los ruidos metálicos. Y en un abdomen que ya se vence, donde el hilio se hace total, por esto que hablábamos de la claudicación de la musculatura lisa, vamos a encontrar silencio abdominal. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿alguna pregunta, algo hasta acá de la revisación del paciente, de la anamnesia y el examen físico? Fede, de los micrófonos. Bueno, ¿puede cerrar a todos? Calculo que sí, che, a ver. Espera. Creo que salí de acá. Buenas noches. ¿Cómo le va, Doc? Buenas noches. ¿Cómo andan? Quería hacer un aporte, ya que están todos gente muy conocida dentro del grupo. Me he sumado a esta forma rara de dar clase. Siempre uno tenía la forma de escuchar frente a un proyector y mirando las caras, así que esto es algo nuevo para nosotros. Un saludo a todos. Principalmente lo que estabas hablando, Fede, el tema de la oclusión intestinal en el examen físico. Uno con el examen físico y con la inspección simplemente, uno ya puede tener un diagnóstico presuntivo, principalmente cuando uno hace una inspección y valora la simetría del abdomen. Cuando uno encuentra un abdomen asimétrico, uno ya puede pensar en cuál es la causa más frecuente del abdomen asimétrico, y uno de los puntos que es fundamental en lo que decías recién vos es el examen sistemático de los conductos inguinales y los conductos crurales. Les digo, a propósito de casos y de experiencia, los conductos crurales son muy difíciles de evaluar, especialmente en las mujeres y especialmente cuando son obesas. Muchas veces no tenemos el diagnóstico claro y muchas veces esas hernias suelen ser las de más difícil diagnóstico. Por eso es importante palpar muy bien los conductos crurales, por debajo bien de la arcada inguinal, y revisar que no haya un asa. Una asa, una tumoración, por supuesto, palpable. Y otra cosa que es muy importante es que en el curso de una oclusión intestinal, cuando aparece el peritonismo, tenemos que sospechar que ya tenemos una complicación sobreagregada. Normalmente cuando tenemos una asa encarcerada, que puede ser una hernia interna, una intosuscepción o una oclusión mecánica, cuando hay perforación ya va a haber peritonismo, y ese es un signo de alarma que también lo que tenemos que tener. El paciente puede estar chocado, puede estar distendido, puede estar peritonítico, y son todos signos de alarma que nosotros tenemos que ir pensando que el paciente puede estar complicado. Excelente, así es, Doc. Es como el avance y el peor cuadro que nos podemos llegar a encontrar en este tipo de pacientes. Bueno, quedan unos segundos nomás de tiempo de Zoom, así que corto acá el video y abro de nuevo la sesión para no interrumpirla tanta la clase. Así que nos conectamos de nuevo con el mismo link y la misma contraseña. Ahora y largamos. Ahí está. Bueno, recién estaba lo que comentaba el doctor Ríos. No sé si alguien quiere agregar algo más o preguntar algo en relación a lo que él dijo. Si no, seguimos con la parte diagnóstica. Clarísimo. Diagnóstico. Bueno, de nuevo, para llegar al diagnóstico tenemos que usar todas las herramientas que nombramos recién en la parte del examen físico, todo lo que nos aporte la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación.
acá no está puesto, pero a ver, cae maduro la importancia y la valoración de los datos que nosotros consigamos en la anamnesis, ¿no? Como para formar parte de todo esto. Como decía el doc, las distintas características de percusión, las distintas características de palpación, de inspección o de auscultación nos van a ir haciendo pensar ya hacia qué rumbo o hacia qué causa, conociéndolas obviamente, está apuntando el cuadro clínico de este paciente. También hay que tener en cuenta de todo esto que yo le dije de lo evolutivo, tiene que ver con un paciente que se nos puede complicar, porque nos puede tocar estar de guardia y que el médico esté pasiva y te diga, bueno, sí, lo esperamos 24 horas, y bueno, vos tenés que saber que ese paciente se puede chocar, que ese paciente, si tenía los ruidos propulsivos o de lucha, empieza a tener ruidos metálicos, es porque está hablando que algo le pasa. Si empieza a vomitar más, o si tiene sonda nasogástrica, va a venir más por la sonda. Son todas las cosas que nos tienen que llamar a la atención en este contexto, ¿sí? Entonces, como métodos complementarios, apoyarnos en el laboratorio, pacientes que tienen leucocitosis, en la obstrucción o en el paciente con abdomen agudo ocluido, ¿sí? Oclusivo. La leucocitosis es rara, puede empezar a ver a partir de que empieza a aumentar las complicaciones. Podemos esperar unos blancos de 12.000, 14.000, 16.000, pero como pasó con un caso que tuvimos hace poquito, que vino con 27.000 blancos, y bueno, ese en un abdomen que aparenta no estar complicado, tenemos que pensar en dos cosas. Uno, que estamos infravalorando algo, o dos, que la causa de la leucocitosis viene por otro lado. Importante la valoración por laboratorio de la función renal, como les dije, un paciente que se deshidrata, que se puede descompensar de la parte renal y vamos a sobreagregar problemas. La parte del medio interno, qué pasa con la equivalencia del potasio, del sodio, sobre todo del potasio, para la funcionalidad que tiene en la fisiología del intestino. Paciente que tiene una hipopotasemia va a tener una disfuncionalidad de ese intestino, entonces va a terminar colaborando con este hilio, entonces va a tener el hilio explicado por la causa mecánica y también por la causa del medio interno, ¿sí? Siempre un paciente que ingresa con dolor abdominal, esto no hay que cansarse de repetirlo, hay que hacerle radiografía, ¿sí? Radiografía no solamente tórax por protocolo, sino explorar esa panza a través de radiografía. Esto nos va a dar, digamos, distintas características que van a apoyar o descartar o hacernos cambiar de rumbo en eso que veníamos barajando como abdomen, digamos, como diagnóstico presuntivo de este abdomen. Cosas que podemos encontrar, niveles hidroaéreos. ¿Por qué? Por esto que hablamos, se distiende el asa, empieza a acumular gases y líquidos. Entonces, si yo al paciente se lo hago parar, es muy probable que empiece a ver estas cuestiones, ¿sí? Un nivel donde el gas se va por arriba por cuestiones físicas y el líquido queda abajo. Algo que tenemos que ver, bueno, un paciente que tenga un nivel, quiere decir que el cuadro por ahí no es tan preocupante, pero si de golpe tenemos muchos niveles, o por ahí estamos haciendo un seguimiento, un control del paciente y tenía 2 niveles y aparecen 8 el otro día, bueno, eso nos tiene que hablar de la evolución del cuadro, hay que ver cómo está clínicamente. La pila de monedas, ¿sí? Gases que se marcan así como una monedita arriba de otra, y por ahí ya cuando empieza a haber procesos plásticos interasas, podemos ver el signo del reboque. Después hay muchas radiografías más que podemos ver, de las hernias atascadas, del vólvulo, el signo del grano de café y demás, pero ya son de patologías más específicas. Esto por ahí, y sobre todo estas dos, son las que más vemos al ingreso del paciente por la guardia. Otros métodos diagnósticos, apoyarnos en la ecografía, en la tomografía, en la endoscopía, pero siempre el método que vayamos a elegir tiene que ir apuntado al diagnóstico presuntivo que barajamos, ¿sí? Esto de, por ejemplo, un paciente que tenga una brida y por ahí directamente me va a convenir hacer una tomografía y no una eco o no una endoscopía. Ahora, si estoy pensando que el paciente tiene vólvulo y me da una imagen de vólvulo, y bueno, ahí sí puedo hablar con la gente que está haciendo la endoscopía, plantearle el caso y ver si se puede hacer la endoscopía, que además de diagnóstica puede llegar a ser terapéutica, es una herramienta más, la de volvulación por videoendoscopía, o si es una hernia estrangulada o atascada, hacerle una ecografía va a ser mucho mejor que una tomografía por el acceso que tenemos a las partes blandas y por supuesto ni hablar en la comparación con la endoscopía, ¿no? Entonces,
disponer de estos métodos diagnósticos no quiere decir que nos vayamos sí o sí al más complejo, sino que para cada causa podemos tener una mejor elección de estos métodos diagnósticos. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que quieran aclarar? Si no, pasamos ya a la última parte del tratamiento. Bueno, vamos con tratamiento entonces. A ver, tratamiento, y creo que sigue en esta diapo, sí, exactamente. El tratamiento quirúrgico que hagamos o médico va dirigido a la causa que determine la obstrucción. Entonces yo acá no les puedo decir, para que el abdomen agudo oclusivo se hace tal cirugía o tal cosa, porque distinto es lo que va a hacer si va a ser una brida, distinto va a ser si es un vólvulo, distinto si es una hernia atascada con compromiso vascular. Entonces, por eso es importante saber qué camino estamos tomando, ¿sí? Pero hay algunas cuestiones generales. A ver, no queda discusión de que el paciente se interna. Las medidas de soportes iniciales son de sostén, es basarnos en la hidratación. Es un paciente que vamos a tener nada por boca, que lo vamos a dejar sin alimentar. Entonces tenemos que darle hidratación por todo lo que dijimos anteriormente, pero no es pasarle líquido de por sí, sino que hay que valorar el estado previo y general del paciente, porque si no vamos a contribuir no solamente a que está haciendo un tercer espacio, sino a sobrecargarlo nosotros. Ver si hace falta algún tipo de reposición en el medio interno, ver cómo están los electrolitos, ver, sería muy útil en un paciente, si tenemos algún control de signo vital alterado o algo, hacerle gases en sangre al ingreso para ver cómo está el pH, es algo que de rutina por lo general no lo hacemos en este tipo de pacientes. El control estricto de la diuresis, en estos tipos de pacientes que son abdómenes agudos, no tenemos que dudar en las invasiones, que ya lo vamos a hablar acá, y el control estricto de signos vitales. Así como el paciente ingresa por ahí con un solo vómito, es cuestión de minutos para que el cuadro se complique, ¿sí? Entonces, sobre todo basándonos en ¿qué? En que el paciente puede entrar en shock, ¿sí? A ver, de todas maneras, toda esta valoración que estamos haciendo nos va a servir para saber si el paciente tiene que ingresar en la próxima hora de la cirugía, si se puede esperar hasta mañana, si es un paciente que vamos a poder manejar en el piso, o si lo tenemos que presentar directamente a terapia. Y en cuanto a la invasión, en este tipo de pacientes, lo que más nos va a aportar, digamos, en las indicaciones va a ser la colocación de sonda nasogástrica. Nosotros, si está obstruido por abajo, tenemos que ayudar a eliminar esa retención. Entonces ponemos sonda nasogástrica, vemos qué viene, qué características tiene, cuánto nos viene, es importantísimo contabilizar esto, no solamente para que después los números en el balance que le hacemos al otro día a la guardia nos den, sino para conocer qué tan grave o qué tan avanzado está todo este estado de oclusión. Como dijimos, control de la diuresia a través de sonda vesical. Si es un paciente que el cuadro es leve y se moviliza, nos podemos dar el lujo de no sondarlo, pero en este tipo de pacientes yo no dudaría y le pondría sonda vesical. Y el aporte, si hace falta, de oxigenoterapia. Muchas veces pasa que el paciente nos desatura y dice, no, saturó a 85 y después no lo volvió a hacer más. Bueno, pero ojo, puede estar pasando que estamos volviendo su pH en esa acidosis y obviamente va a llevar a no solamente una acidosis metabólica, sino que a una compensación respiratoria. Entonces acá lo vamos a tener saturando al paciente, ¿sí? En cuanto a opciones de la cirugía, las dos grandes manejos que se hacen en el caso de que no se resuelva es la ostomía, es decir, abocar el tubo digestivo hacia el exterior para sortear esa oclusión, o digamos la resección, ¿sí? La cirugía de Hartmann, cortamos, sacamos el pedazo de problema, cerramos el muñón distal y la parte que queda sana, digamos, la abocamos hacia el exterior. Después vemos si el tipo de paciente nos da para en un segundo tiempo retransitarlo a los 6 meses, al año. Por lo general, la mayoría de los casos que tenemos son en pacientes que tienen muchos años y que la mayoría no llega a retransitarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas cardíacos, porque ya la expectativa de vida está superada y muchos lo van pateando. Incluso a veces uno no lo entiende, si bien ve los pacientes que se quieren sacar la bolsita ya de por vida, pero bueno, muchos optan por no someterse a otra cirugía, ¿no? Bueno, ya para finalizar, to take us home,
El abdomen agudo obstructivo es una entidad médico-quirúrgica que tiene gran impacto en la economía interna. No es solamente un paciente tapado y que no puede ir de cuerpo, sino que es un paciente que vomita y que es grave y nos puede llevar al shock. Es clave la realización, como dijimos anteriormente, de la anamnesis, complementada con todo el examen físico y los métodos complementarios que necesitemos, ni más ni menos. Pensar que, digamos, el que no sabe lo que busca, obviamente no comprende lo que encuentra. De ahí la necesidad de ir entendiendo cada cosa que vamos haciendo. O sea, le pido el laboratorio con gases, ¿para qué le pedí los gases? Le pido la ecografía, bueno, ¿en busca de qué? O voy a hablar para hacer una endoscopía, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, buscando esa opción para ir adelantándonos. La mejor opción que nosotros podemos tener para tomar las decisiones correctas es estar un paso adelante de lo que va pasando, ¿sí? Y esto tiene que ver con administrar los recursos. No solamente lo que tenemos, sino que valorar al paciente y el recurso del tiempo. Como les dije anteriormente, hay que tener como el criterio para saber si ese paciente necesita una cirugía de urgencia en la próxima hora, si se programa el otro día o si es un paciente que puede esperar 48 horas a ver cómo resuelve. Y por último, algunos detalles que es algo muy frecuente que vemos nosotros, sobre todo en nuestro hospital, que es la suboclusión, o que te dicen, che, el paciente está subocluido para que lo valores. Pasa mucho, sobre todo cuando está de pasiva, cuando no está en el hospital, te caen todos estos subocluidos. Entonces, no es más que la obstrucción parcial del tubo digestivo. Puede ser por un fecaloma, puede ser por alguna brida que haya dando vuelta. Por lo general no suelen precisar intervención, sino solamente tratamiento médico. Por supuesto, la obstrucción al ser parcial, nos da chance a que no se desequilibre tanto el medio interno. Entonces no hay una gran descompensación del paciente y esto nos da la cintura para que la suboclusión la podamos esperar, ¿sí? Entonces suele solucionarse de forma espontánea, pero tampoco sin hacerle nada. Un paciente que hay que ver, si le hacemos enema, si le ponemos una nasogástrica, pero es un paciente que se puede expectar. Si se complica durante esa expectación o no mejora lo suficiente, ahí sí ya tenemos que valorar la opción de entrar a cirugía. Y esto, como digamos cualquier causa de obstrucción intestinal, se puede presentar antes como una suboclusión. Hay muchos pacientes que vienen y te dicen, o el familiar te refiere, que hace una semana tuvo un episodio o 3 episodios de vómitos con dolor, se distendió y se le pasó. Pude de cuerpo y así, entonces uno cuando revisa la anamnesis puede haber algún dato que nos aporte para llegar al diagnóstico final. Bueno, hasta acá llegamos con esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hola, Fede. Perdón. Felicitaciones por la charla. Una consulta por la parte del laboratorio, cuando vos decís que es muy importante la parte del medio interno. Estos gases, ustedes lo que más necesitarían es la parte de Bica y de pH, ¿no? Exactamente. Perfecto. Cuando nosotros, más que nada por una cuestión de expresión, cuando decimos gases en sangre, la mayoría de las veces nos referimos a gases arteriales. En este caso, con unos gases venosos ya sería suficiente, por las dudas, para que quede claro que es más que nada la importancia de cuándo pedir gases arteriales y cuándo pedir los venosos. Entonces, en este caso, que quede claro para todos, porque también está bueno para nosotros ver medio interno, que serían gases venosos. Bien, excelente la aclaración, Sabri, y pasa por eso, ¿no? En la fisiología la barrera que tenemos acá es por absorción capilar a través del tubo digestivo y por supuesto la recuperación que va a hacer de ese bicarbonato es en sangre venosa. Y la acumulación de ese hidrógeno, en el caso de la obstrucción, también es en sangre venosa y por eso altera el pH y por ahí, como dice ella, con los gases venosos está más que suficiente para lo que nosotros necesitamos. Después vemos si hay alguna complicación y más o si hace falta. Pero digamos, es algo que en muchas de las guías que estuve repasando lo usan de rutina y yo por lo general no lo pido nunca, sinceramente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Quería hacer un pequeño aporte a la charla, Fede. Sí. Principalmente como cuando uno habla de abdomen agudo ocluido, ¿no? Obstructivo, el manejo ideal del paciente es un paciente que lo ideal es manejarlo en la unidad de terapia intensiva. Principalmente por este tema del tercer espacio, por el tema de la deshidratación,
cuando la oclusión es completa, hay un gran secuestro líquido. Y una cosa que es muy importante, que la reposición del volumen tiene que ser de forma segmentada y controlada. Lo ideal es esto, es tener el paciente bajo un control de vía central, con lo cual uno puede estar midiendo la PVC, y si estos pacientes son cardiópatas, recordemos que no podemos poner grandes volúmenes de reposición. Por lo cual el manejo en el piso suele ser un poco más difícil, principalmente por el control de enfermería y porque no podemos tener un control tan estricto del paciente. Entonces el manejo del paciente con oclusión intestinal, lo ideal es manejarlo un paciente en terapia intensiva cuando está monitoreado y donde tenemos un seguimiento, ¿no? Un seguimiento horario. Y después, en cuanto al tratamiento quirúrgico, lo importante es que lo mandatorio en un paciente con una oclusión intestinal es la laparotomía exploradora. La laparotomía exploradora, como ella lo dice, es explorar todo el intestino delgado y todo el colon hasta encontrar el sitio de la oclusión. Muchas veces nosotros simplemente con explorar el abdomen encontramos una brida, encontramos una adherencia, encontramos una intususcepción, encontramos una hernia interna, y simplemente con eso nosotros ya resolvemos, con un gesto mínimo, resolvemos la oclusión intestinal. Que esto también puede ser resuelto por videolaparoscopía. En manos expertas, en la oclusión intestinal, por bridas, hernias internas, tiene muy buena respuesta a la laparoscopía, pero tiene que ser manos expertas, porque todos sabemos que el intestino, cuando está ocluido, tiene las paredes muy adelgazadas, los mesos muy edematizados, con lo cual es muy difícil el manejo de las asas. Y otro gesto quirúrgico que uno siempre lo hace en el manejo de la oclusión intestinal es la defuncionalización quirúrgica con una colotomía o una enterotomía. Es simplemente eso permite el manejo, porque cuando uno abre, el paciente se viscera de forma completa y es muy difícil el manejo. Si uno tiene que hacer una resección y principalmente después para el cierre. Una colotomía con una jareta, con un material reabsorbible, un AVOCAT con una aspiración, protegiendo bien el campo para que no haya derramamiento de materia fecal. Lo protegemos bien, aspiramos casi todo el aire, o materia fecal en el caso que sea un poco más espeso. Y en el caso si es intestino delgado, una enterotomía, siempre en el borde antimesentérico, para poder cerrarlo de forma adecuada y no, aparte, no dejar una segunda oclusión con una estenosis, ¿no? Son gestos mínimos que ayudan muchísimo al cierre de la pared. Estos pacientes están muy distendidos, con lo cual el cierre cuesta mucho. Y recordemos que la otra complicación en el postoperatorio, por ese edema intestinal, es el síndrome compartimental abdominal. Después de una cirugía, al cerrarlo, generamos mucho más edema por la propia cirugía, y eso termina comprometiendo más todo, la función renal, la función respiratoria, y es algo muy complejo de manejar. Bueno, ese es un pequeño aporte que quiero hacer, y bueno, y un gran saludo a todos. Muchas gracias, Doc. Buenas noches. ¿Alguien más? ¿Algún aporte? ¿Alguna duda? Ahí, Doc, perdón, justo hablando de ese tema, del abordaje por la laparoscopía, en el caso de un abdomen agudo oclusivo, digamos, sería, o sea, una de las indicaciones de entrar directamente por la laparotomía, puede ser, por el hecho de la distensión de las asas y demás, de no tener mucho lugar, digamos, para entrar por video. Mirá, hay muchos trabajos sobre el manejo de la oclusión intestinal por videolaparoscopía. Tienen que cumplir ciertos criterios el paciente, ¿no? Primero, que no podemos estar mucho tiempo, 3, 4 horas, ¿no? Pero recordemos que si nosotros tenemos alto índice de sospecha, que esto sea una brida, que sea una intususcepción, muchas veces con un gesto mínimo laparoscópico evitamos una incisión mediana suprainfraumbilical, ¿no? Recordemos que eso después va a llevar un postoperatorio prolongado por el dolor, la denervación que uno puede generar por la disección y el manoseo. La verdad que lo poco que he visto, yo no tengo experiencia, siempre lo hemos hecho de forma laparotómica, pero la verdad que he visto un par de especialistas que manejan esto, y hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque el intestino, aún con las manos, se rompe por la gran distensión que tiene. Entonces, el manejo de especialista con una causa muy justa, por ejemplo, una hernia atascada, uno lo podría manejar perfectamente, pero siempre manejando de forma muy delicada el tema del intestino. Eso
incluso el doctor Denis Matalia, que lo veo ahí que está presente, puede dar su aporte, que él ha hecho un fellow de cirugía laparoscópica. Claro. Bien, gracias, Doc. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? No, el otro Juan. ¿Todo, Juan? Muy ¿Todo bien, bien? querido Denis, muy bien, un gusto escucharte. Fede, yo te quería agregar algo, si es posible. Cuando hablamos sobre este paciente oclusivo, que ahí Juan decía que tenía que ir a la terapia intensiva para un mejor manejo del medio interno, del tercer espacio, ¿te acordás que yo te mencioné que estábamos hablando de un fallo intestinal tipo 1? Sí. Este fallo intestinal tipo 1 habla de una hipoperfusión visceral, hablamos de una isquemia por reperfusión y puede ir este paciente a hacer una sepsis. Lo ideal, y que muy pocas veces hacemos nosotros, es medir la PIA, medir la presión intraabdominal, que deberíamos hacerlo en todo paciente en la terapia intensiva, porque no hay un marcador ideal para ver si este paciente está en el falla intestinal grado 1, si está mejorando o no. Entonces, lo que deberíamos empezar a hacer es, si el paciente tiene una sonda vesical, podríamos hacer tranquilamente, medir la presión y ver el día a día cómo está esa presión intraabdominal y nos va a llevar a ver si este paciente está mejorando o no, o ese tercer espacio se está haciendo cada vez más grande. Entonces, estamos hablando ya de que hay un intestino que está sufriendo muchísimo. Yo creo que deberíamos utilizar más el tema de la presión intraabdominal en todo paciente que cursa con una falla intestinal, ese tipo 1, que son agudos, ya sea por isquemia, ya sea oclusivo, ya sea por, qué sé yo, por cualquier patología, empezar a usarlo más, nos va a ayudar muchísimo para ver a nivel intestinal. Bien. Creo que son todas herramientas válidas que hay que rever, así como decía recién. A veces en el laboratorio uno cuando ingresa el paciente los gases venosos no se los pide, pero bueno, a partir de ahora espero que lo pongamos en práctica y bueno, la idea de un poquito de esta charla es ver esto, los nuevos conceptos, los que nos tiran los profesionales, ver qué llegada tenemos a la gente de terapia, primero para que nos suban un paciente, segundo para que lo monitoreen como corresponde y después para poder llegar a abrir la cancha para hacer todo este tipo de procedimientos nosotros también. Denis, ¿qué experiencia nos podés contar vos? Ahí justamente tenía un caso que le decía a Fede que vi el año pasado en la clínica Colón. No sé si me podés vos, Fede, compartir, así le muestro la tomografía. Dame un segundo. Salgo de acá. Generalmente en las dos, ahora yo estoy en la clínica 25 de mayo, el año pasado estaba en la Colón. Casos que han tenido internación por abdomen agudo oclusivo, generalmente le meten el laparoscopio al comienzo. Muchas veces no termina en la laparoscopía, termina siendo abierto, pero lo bueno que también en la laparoscopía que genera buscar la causa y por ahí en vez de hacer una supra-infra, hacía una incisión incluso menor en alguna zona donde estaba la patología para resolverla. En este caso, ¿ya puedo compartir? Sí, fíjate, probá ahí y avísame. A ver. Me hubiera gustado armar el caso, pero no tengo los datos bien de la señora. Esta es una señora de 48 años con antecedentes de obesidad o sobrepeso, no llegaba a los requerimientos para hacer una cirugía bariátrica, entonces le pusieron un balón intragástrico. Consultó por dolor, distensión abdominal, vómitos, en teoría lo que me acuerdo que ella iba de cuerpo, eliminaba gases, pero consultó por eso, le hicieron una ecografía el día anterior a la internación, que no informaron nada. Al día posterior hicieron esta tomografía. ¿La están viendo? ¿Se ve? Sí. Que miren lo que se ve. A ver si lo puedo bajar. ¿Se traba o se ve bien cómo baja? No, se ve bien, ¿eh? Corre. Perfecto. Bueno.
distensión del intestino delgado. También en la tomografía pueden ver, digamos, patología herniaria, que puede ser la causa. Ahí tiene, parece una pequeña hernia umbilical. Toda distensión del intestino delgado, y acá, en esta porción del delgado, se ve una estructura que está dentro del intestino. Y bastante grande. ¿Lo ves? Si ustedes siguen, lo que generalmente se hace, está bueno seguir, por ejemplo, empezar de abajo y seguir el colon. Seguir el colon recto. Por ahí el delgado hace, el colon izquierdo sigmoide hace algún rulito, pero se ve bien el colon izquierdo acá. Se ve bien fino. Escucha, no puedo señalar y subir la tomografía. El colon izquierdo. En un momento va a dar el transverso, que sube para arriba. Transverso. Colon derecho. Y desde el colon derecho, si seguís, se ve una zona del delgado que está fina y después aparece la zona esa. Resulta que el balón intragástrico, que se usa para perder peso, es un balón que se infla dentro del estómago y eso hace que disminuya la capacidad del estómago y por eso el paciente come menos y es un mecanismo para justamente bajar peso. Esta señora le inmigró ese balón. Aparentemente, bueno, había tenido episodios de dolor, pero no clínica muy importante como lo que dijo Fede. Entonces se internó, no se puso sonda nasogástrica, no tenía un vómito importante y eso, no se puso sonda vesical, pero se hizo una laparoscopía con la intención de sacar ese cuerpo extraño dentro del intestino delgado. Se ingresó por el ombligo, se hizo lo que siempre vi que hacen acá, el neumoperitoneo, en vez de hacerlo en el ombligo, lo hacen subcostal izquierdo, en la línea medio clavicular que se llama punto de Palmer. En este caso, el cirujano, digamos, del lado izquierdo del paciente, la pantalla del lado derecho del paciente, que es la posición que se hace realmente en las apendicectomías. Y acá ingresan y se ve, bueno, toda esa distensión del intestino delgado y ahí ven la estructura que está dentro del delgado. Se le ponen clamp, igual que en la cirugía abierta, proximal y distal. Y hacen apertura del delgado. En ese caso, uno que decía en la cirugía abierta, abrir longitudinal, cerrar distal, acá el cirujano lo abrió ahí, no sé, le metió un chuzazo al delgado, y no ve que después lo sigue abriendo, medio no es ni longitudinal ni transversal, es medio así. Y sácale el balón. Bastante grande era el balón. Ya tiene preparado una bolsa para poner el balón dentro de la bolsa porque está contaminado, obviamente. Denis, ¿estás mostrando un video? Yo no estoy viendo nada. No se estaba viendo el video. No. ¿Por qué no me avisa? Yo sí lo estoy viendo. A ver.
Te notaba medio lento, Denis, explicando. Yo digo, Claro. no sé si será el delay, pero viste, digo, está por Pensé hacer que una estaba viendo CB el o algo. video. A ver. Estábamos imaginándolo ahí en la tomografía. Estaba sacando Encima, el balón de encima la la, bolsa la de tomografía pequeño, se no seguía veía nada. moviendo. Claro. Pará. ¿Y cómo hago ahora? Tenés que elegir la otra pantallita. A ver, Pará, voy a entrar de nuevo. ojo con lo que vamos a mostrar, ¿no? ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? No, no tengo nada raro para mostrar. Pará. Yo estaba chocho mostrando el video, boludo. Para que no puedo ni entrar a la pantalla ahora. A ver, ahí, para ahí te... Estabas ahí te- explicando demasiado lento. Eso nos daba la pauta de que... Claro, yo y volvía para atrás, lo paraba el video, todo. Para ver. Déjame ver acá. Poné de nuevo Pero donde dice compartir pantalla y te va a seleccionar qué pantalla de tu escritorio quieres compartir. Pero no me deja entrar. A ver, pará. Mirá, ahí ponela de nuevo. Para, ya te saco de acá. Ahí está, pará. Pongo compartir. Lo tenés, meté en 4 minutos, ¿no? Compartir. ¿4 minutos quedan? Sí. ¿Ahí está. la ven? Ahora sí, Bien. ahí está. Bien, Donat. Muy bien, Denis, muy bien. Mi abuela Perla maneja más el Zoom. Bueno, vuelta. Eso es lo que le decía, el intestino delgado dilatado, pero estaba bien, la pared se veía bien, no había signo de isquemia, y se ve la estructura que está dentro del intestino. Clamp proximal y distal. Y apertura, que es lo que le decía, Del que no lo chuzazo. hace ni longitudinal ni transversal, medio transversal, pero no sé, viste que hay dos dobles chuzazos. En fin, abre y saca el balón. Aspira un poco el contenido y saca el balón. Era grandecito. Eso pasa principalmente cuando se rompe el balón. Cuando el balón filtra, justamente pasa eso. Pierde su volumen y empieza a Claro. progresar con el ritmo del intestino, ¿no? Por eso tiene esa trayectoria también, porque puede llegar hasta el intestino medio, ¿no? Una cosa que también es importante son los pacientes psiquiátricos que pueden ingerir algún tipo de esos comidas o tienen alguna manía con pelos y eso, que también lo hemos visto. Y otra Claro. cosa que también es muy frecuente es el paciente que cursa una oclusión intestinal y normalmente en el laboratorio tiene alteración del hepatograma, como si fuera un síndrome coledoasiano. Lo primero que uno tiene que buscar es en la placa de abdomen aerobilia o en la tomografía y pensar que ese paciente, hasta que se demuestre lo contrario, tenga un hilo biliar, con un cálculo Claro. impactado o en el lasa fija o en la válvula iliocecal, que son los dos lugares más frecuentes, ¿no? Hemos tenido un par de ahí en el hospital, Abilio Biliar. Sí. Hemos tenido. Bueno, esto le hace un cierre, el monoplano. Este era un prolene, me parece. El videito que le mandé a Fede de la sutura, esto no es, lo hace medio, no bien como es la Tan técnica, o qué técnico. sé yo. Ujú. Pero el tipo la tiene clara. Lo que me costó es editar este video porque ese cierre es medio, no sé, no es tan bello para ver, pero termina quedándole bien el cierre.
Porque la apertura no la hizo muy bien, no la hizo, qué sé yo, simétrica. Hay 1 minuto y medio, menos, 1 minuto. A ver si lo adelanto. Bueno, cierra en un solo plano. Y así queda. Después Zapa. aspira un poquito ahí el agua. La señora quedó bien, obviamente no filtró, estuvo ileada unos días, pero estuvo 2 o 3 días internada y se fue a la casa. Bueno, cerramos con el caso clínico al final. Así que voy a cortar acá porque ya se va a cerrar en cualquier minuto. Después les paso el link a los que no pudieron verlo porque queda grabado.